El murmullo de teclados llenaba la redacción como un enjambre inquieto. Las luces frías, las pantallas parpadeando con imágenes de última hora y el olor a café recalentado creaban una atmósfera que olía a urgencia y vanidad. En una de las mesas centrales, donde solo se sentaban los intocables del periodismo televisivo, él reía con la boca demasiado abierta, golpeando la mesa con la palma mientras imitaba la voz temblorosa de una mujer que había sobrevivido a un accidente en carretera. Y entonces, vi la luz y pensé, me muero. Exageró, doblando la espalda y encorvando los hombros para arrancar carcajadas. Y lo consiguió. Varias cabezas se giraron para sumarse a la burla. Los más jóvenes, que aún creían que reírse con él era un pase de entrada a su mundo, asentían, aunque algo en sus miradas denotaba incomodidad. Nadie le dijo nada. Nadie. El poder que acumulaba ese hombre no estaba en su cargo, presentador estrella de un noticiero nacional, sino en su capacidad para destruir o impulsar una carrera con una frase en vivo. Por eso, cuando él hablaba, los demás callaban, aunque lo que dijera oliera a podredumbre. En la esquina más alejada, junto a una puerta de emergencia que casi nunca se usaba, un hombre mayor limpiaba las vitrinas que exhibían premios y fotografías históricas del canal. Llevaba un carrito de limpieza, con botellas de detergente y un trapeador gastado. Tenía el uniforme azul, las manos curtidas y un andar tranquilo, como si el ruido de la redacción pasara de largo por sus oídos. Pero no pasó. No esa vez. Sus ojos, escondidos tras unas gafas rayadas, se clavaron en el periodista que seguía gesticulando y burlándose. Y en ese instante, en la arruga profunda que cruzaba su frente, algo cambió. Dejó el trapo sobre el carrito y en silencio se acercó un poco más. No habló, no necesitaba hablar. Sus pasos lentos, firmes, apenas perceptibles eran como un reloj que avanza hacia una hora inevitable. Y aunque nadie lo notó, en su bolsillo derecho llevaba algo, un objeto que para cualquiera no tendría importancia, pero que en las manos adecuadas podía derrumbar la carrera de un hombre que creía intocable. Lo que nadie sabía es que ese objeto había estado guardado más de 20 años y que esa redacción estaba a punto de descubrir por qué. Pero lo que haría con él no estaba en ningún guión. Mateo trató de concentrarse en la siguiente mesa, pero cada vez que pasaba cerca de la mesa 7, sentía el peso de las miradas y las sonrisas cómplices de quienes habían presenciado la burla. Era como si esas risas se le hubieran pegado a la piel. En la barra, Lucía, la encargada de audio e iluminación del restaurante, miraba fijamente la pantalla del sistema. No era su función guardar conversaciones de los clientes, pero algo en la actitud de Julián la revolvía por dentro. Llevaba años viendo cómo trataba a camareros, hostes e incluso gerentes como si fueran parte del mobiliario, y siempre había salido impune. Se inclinó hacia el técnico de sonido que estaba a su lado. ¿Esto está entrando en el canal principal? Sí, pero nadie lo escucha, a menos que lo saque del sistema privado y lo copie, interrumpió Lucía. El técnico dudó. Lucía, esto es peligroso. Ella sostuvo su mirada. Más peligroso es dejar que este tipo siga humillando gente como si nada. Mientras tanto, en la cocina, el chef intentaba apurar las comandas. La voz de Julián llegaba amortiguada, pero lo suficiente para que algunos cocineros alzaran la vista y fruncieran el ceño. No era la primera vez que escuchaban sus críticas, pero esa noche el tono era más personal, más cruel. Mateo volvió con los platos principales y antes de que pudiera colocarlos, Julián soltó: «Espero que al menos esto llegue caliente, aunque con este chico segura se enfría en el camino». Un segundo de silencio. Mateo lo miró a los ojos sin decir nada, pero con una firmeza que hizo que incluso uno de los socios en la mesa dejara de sonreír. «El plato está a la temperatura perfecta, señor Salcedo. Si desea, puedo traerle un termómetro para comprobarlo», respondió con calma. Julián lo observó con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Ahora me desafías?», dijo alzando la voz lo suficiente para que otras mesas escucharan. El murmullo en el salón creció. Lucía, desde la cabina, se inclinó hacia el micrófono de control. «Está bien, ya tengo suficiente, pero vamos a darle un poco más de cuerda». En ese momento, un mensaje apareció en su teléfono. Archivo subido a la nube, listo para descargar. Era de un amigo periodista al que había avisado apenas empezó la grabación.
Juliana aún no lo sabía, pero cada palabra que soltaba estaba cavando su propia tumba social, y esa tumba estaba a punto de tener público. El pasillo hacia la sala de edición siempre estaba medio vacío a esa hora, iluminado por luces frías que parecían más de hospital que de canal de televisión. Lucía avanzaba rápido, con el celular aún grabando, aunque lo mantenía pegado al pecho para no levantar sospechas. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que si dejaba de grabar, perdería algo importante. Al doblar la esquina, lo vio. El conserje salía de la zona de archivos con el sobre manila ya guardado en un bolsillo interior del uniforme. Iba tan concentrado que no se dio cuenta de que ella lo observaba. Lucía pensó en saludarlo, pero algo en la forma en que él evitaba mirar a su alrededor la detuvo. En cambio, lo siguió. El sonido lejano de un ensayo en el set principal llenaba el aire con risas falsas y aplausos grabados. El presentador, ajeno a todo, practicaba una introducción para una nota de farándula, como si no hubiera pasado nada minutos antes. Lucía y el conserje cruzaron una puerta lateral que conducía a un pasillo aún más estrecho, donde la pintura de las paredes se estaba descascarando. Ahí, él se detuvo y se volvió hacia ella. Su mirada era intensa, como si supiera que lo estaba siguiendo desde hacía rato. «¿Tú trabajas en edición, verdad?», preguntó con voz baja, casi un susurro. «Sí. ¿Por qué?», respondió Lucía sin dejar de grabar. Él miró hacia ambos lados y luego sacó el sobre. Lo sostuvo un instante como si dudara. «Lo que hay aquí, no sé si quieras verlo, pero si lo ves, no vas a poder olvidarlo». Lucía tragó saliva. Parte de ella quería decir que no, que ese no era su problema, pero otra parte más fuerte recordaba cada burla, cada humillación que el presentador había hecho no solo a ella, sino a técnicos, camarógrafos y personal de limpieza. «Dámelo», dijo finalmente sin titubear. El conserje le entregó el sobre y se alejó sin decir más, desapareciendo entre sombras. Lucía lo abrió con cuidado. Adentro, además de papeles amarillentos, había un cassette de grabadora y una nota escrita a mano. La letra era firme, masculina, y decía: «Si esto se escucha, todo se acaba». El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. Sabía que en el cuarto de edición había un reproductor antiguo que todavía funcionaba. Cerró el sobre, lo abrazó contra su pecho y se encaminó hacia allá. Pero antes de llegar escuchó su nombre. «Lucía». Era el presentador que había salido del set con paso apresurado. Tenía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ven un momento, tenemos que hablar». Ella lo miró, y en ese instante comprendió que él sabía que ella tenía algo, y que no iba a dejarla ir así de fácil. Lo que no sabía él era que ella ya había decidido encender la máquina aunque le costara todo. Lucía no se movió. El pasillo parecía más estrecho con él bloqueando la salida, las manos en los bolsillos y esa media sonrisa que usaba cuando quería intimidar. «Te vi hablando con…», hizo una pausa como si buscara el nombre, pero todos sabían que no lo recordaba. «Con ese tipo de limpieza. ¿Qué te estaba diciendo?». «Nada importante», respondió ella intentando mantener la voz firme. «Nada importante», repitió él acercándose un paso. «En este lugar, todo lo que la gente cree que es nada puede convertirse en algo incómodo, y no queremos incomodidades, ¿verdad?». Lucía no contestó. En su cabeza, la nota del sobre se repetía como un eco. «Si esto se escucha, todo se acaba». Él estiró la mano. No lo dijo en voz alta, pero el gesto era claro. Quería que le entregara lo que llevaba. Lucía, con el corazón martillándole en las costillas, fingió buscar algo en su bolso. En realidad, aprovechó para deslizar el cassette dentro de un compartimiento oculto que solo se abría desde dentro. Solo era un recibo de utilería que dejaron mal archivado. Mintió, entregándole un sobre cualquiera que había encontrado en su bolsa.
Él lo tomó, lo abrió y sonrió, aunque sus ojos seguían fríos. ¿Ves, Lucía? Cuando uno es inteligente sabe cuándo dejar las cosas como están. Dicho eso, la dejó pasar. Pero no se fue. La siguió con la mirada mientras ella se alejaba, como si pudiera ver a través de su ropa, a través de la tela, hasta el cassette que aún llevaba escondido. En el cuarto de edición, el olor a equipos viejos y café recalentado la envolvió. Cerró la puerta con llave y encendió la lámpara de escritorio. Colocó el cassette sobre la mesa y buscó el reproductor, un aparato gris con botones gastados y un leve zumbido de fondo. Metió el cassette, presionó play. Al principio solo ruido, luego una voz joven, demasiado familiar. Era él, el presentador, pero no el que todos conocían. Hablaba rápido, nervioso, y mencionaba nombres que Lucía no reconocía, seguidos de frases cortas y frías que sonaban como órdenes. Después, una risa, no de broma, sino de alguien que sabía que lo que estaba haciendo era peligroso y se sentía intocable. Lucía se inclinó hacia la bocina. Entre las palabras se escuchaba algo más: pasos, puertas cerrándose y de pronto un grito ahogado. El cassette se detuvo abruptamente. Tocaron la puerta. Un golpe, 2, 3. Lucía, soy yo, la voz de su jefe de producción. ¡Abre! Ella se quedó quieta. El cassette aún giraba, pero ya no sonaba. La puerta tembló con otro golpe más fuerte. Y entonces el teléfono interno del cuarto sonó. Un número desconocido. Lucía dudó un segundo antes de contestar. «No abras», dijo una voz masculina al otro lado. Todavía no. Era el conserje. Escucha con atención, Lucía. La voz del conserje sonaba baja, como si estuviera escondido. Ese cassette no es el único. Ella tragó saliva mirando la puerta que seguía golpeándose. ¿Cómo que no es el único?, susurró. Hay 3 más, en lugares que él no recuerda. Yo estuve ahí cuando lo grabaron y te prometo que lo que tienes en tus manos es solo la mitad de la historia. Si lo reproduces completo, lo van a negar, dirán que está editado, pero si juntamos los 4, no podrá escapar. Lucía giró el cassette entre sus dedos. ¿Por qué me lo diste a mí? Porque nadie sospecha de ti todavía, contestó él. Pero ya lo harán. Escúchame, tienes que salir de ahí ahora mismo. Un golpe más fuerte hizo vibrar la puerta. El jefe de producción gritó: «¡Lucía, abre! ¡No hagas esto más difícil!». El conserje continuó, ignorando el ruido. «Si sales por la puerta, te van a quitar el cassette y no vas a volver a verlo. Hay una salida detrás de las cabinas de audio. Te espero allí en 5 minutos. ¿Y si no llego?». Hubo un silencio breve. «Entonces, prepárate para que todos crean la versión de él y no la tuya». La línea se cortó. Lucía respiró hondo. Miró a su alrededor. La única ventana estaba sellada. La puerta bloqueada por el jefe y quién sabe quién más. Guardó el cassette en su bolsillo interno, apagó la luz y desenchufó el reproductor. El teléfono volvió a sonar, pero lo ignoró. Se agachó, abrió la pequeña compuerta del piso y se deslizó al pasillo de mantenimiento, un túnel angosto que olía a polvo y cables calientes. Caminó rápido, guiándose por las débiles luces de emergencia. A medida que avanzaba, escuchaba voces en el pasillo principal, pasos que se apresuraban, radios que anunciaban: «Está en el área de edición, bloqueen todas las salidas». Al doblar la última esquina, lo vio. El conserje estaba ahí, con otra caja de archivos en las manos. Se la entregó sin decir palabra. Dentro, Lucía vio 3 sobres manila idénticos al primero, cada uno marcado con una fecha distinta. «Estos son los demás, pero hay algo que debes saber. Si decides sacarlos de aquí, ya no habrá vuelta atrás, ni para ti ni para mí». Antes de que pudiera responder, una voz retumbó detrás. «¡Alto ahí!». Una linterna le cegó los ojos, pasos acelerados, manos que se acercaban. El conserje empujó a Lucía hacia una puerta lateral. «¡Corre! ¡No mires atrás!». Ella corrió. No escuchó más su voz. Cuando salió a la calle trasera del edificio, el aire frío de la noche le golpeó el rostro.
Sostenía la caja contra el pecho, sintiendo el peso real de lo que llevaba. No era papel, no eran simples grabaciones. Era un arma. Y en algún lugar del edificio, el conserje había decidido quedarse, para que ella pudiera escapar. Lucía no dejó de correr hasta llegar a la esquina donde las luces de neón de una cafetería encendían y apagaban su reflejo en los charcos. Se apoyó contra la pared, respirando como si el aire le quemara los pulmones. Miró la caja, 3 sobres Manila, más el cassette que tenía en el bolsillo interno. 4 piezas de algo que podía destruir carreras, reputaciones y posiblemente salvar vidas. Sacó el teléfono. Tenía decenas de notificaciones, llamadas perdidas de su jefe, mensajes de compañeros, alertas de redes sociales. Ya circulaban rumores de que había robado material privado del canal. Apretó los dientes. Era cuestión de horas antes de que su nombre apareciera en titulares. Y no precisamente como heroína. «No puedo hacerlo sola», susurró para sí. Le vino a la mente una persona, Marta, una periodista retirada que alguna vez fue su mentora. Había dejado la televisión justo cuando empezó a investigar un caso que nunca se resolvió. Y ahora entendía por qué. Marcó su número. ¿Lucía? La voz al otro lado sonó alerta. «Necesito verte. Es sobre él y sobre lo que pasó hace años». Hubo un silencio largo. «Ven sola y no me llames desde el mismo lugar 2 veces». Lucía se movió como una sombra por calles secundarias hasta llegar al departamento de Marta, en un edificio viejo donde el ascensor apenas funcionaba. La mujer abrió la puerta con un batín y el cabello recogido, pero sus ojos brillaban como si nunca se hubiera retirado. «Enséñame». Lucía colocó la caja sobre la mesa. Marta abrió el primer sobre, sacando una cinta etiquetada con fecha y hora. En pocos minutos, el pequeño comedor se llenó del zumbido de un reproductor portátil. Las voces eran claras, demasiado claras. Reuniones privadas, risas que se cortaban en seco, frases que admitían más de lo que debían. Marta pausó la grabación y miró a Lucía. «Con esto no solo puedes hundirlo a él, puedes hundir a todos los que le cubrieron la espalda». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Lucía. «Depende. Si lo publicas de golpe, lo negarán, dirán que es falso y saldrás destruida. Si lo dosificas, puedes obligarlos a actuar antes de que se hundan por completo». En ese momento, un golpe seco sonó contra la puerta. Lucía se tensó. «¿Esperas a alguien?» «No». Marta se levantó despacio, haciendo un gesto para que ella guardara las cintas. El golpe se repitió, más fuerte. Luego una voz masculina. «Señora Marta, sabemos que está ahí. Entréguenos lo que le dio la chica». Lucía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Marta no parpadeó. Caminó hacia la cocina, abrió un cajón y sacó una llave USB. «Corre al patio trasero», le susurró. «Esa llave tiene todo. Si no salgo en 3 minutos, no mires atrás». Los golpes se hicieron más violentos. La madera crujía. Lucía agarró la llave, se lanzó por la puerta trasera y saltó al patio aterrizando sobre tierra húmeda. Escuchó gritos dentro, muebles arrastrándose, un portazo final. No supo si Marta había logrado escapar. Solo sintió el frío metal de la llave en su mano. Horas después, estaba sentada en un café de madrugada, conectando la llave a su laptop. En la pantalla aparecieron carpetas con nombres que no reconocía y un último archivo titulado Cuadro 17.mp4. Lo abrió. La imagen era inestable, como si alguien hubiera grabado con una cámara oculta. Un escenario vacío, luces encendidas, y en el centro, el presentador riéndose mientras decía algo que heló la sangre de Lucía. No era solo una burla, era una confesión. Ella cerró la laptop. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Respiró hondo y supo que desde ese momento no era solo una periodista, era la guardiana de la verdad, y ya no pensaba callar.